Gracias, presidente. Buenos días. Este es uno de los temas que nos conduce efectivamente a uno de los episodios seguramente más oscuros de un modelo sanitario y un modelo farmacológico que afortunadamente entendemos ya está superado, aunque no estemos de verdad exentos de riesgos. En el año 1970 lo que se inicia, si no estoy equivocada, es un juicio que termina prematuramente y, como consecuencia, además de esa finalización prematura, lo que ocurre es que desaparecen pruebas, curiosamente. De ahí que todo vaya a esa situación socioeconómica, jurídica, de un momento convulso de nuestra historia. Decía Stefan Zweig que hay momentos históricos en los que la fatalidad se condensa en un momento como si se tratara de la punta de un pararrayos. Yo creo que esto es lo que ha pasado, desgraciadamente, en esta crisis. Crisis que incluso ha marcado un antes y un después en la historia de la farmacovigilancia en la Unión Europea. En el año 1972, efectivamente, el laboratorio, sin ni siquiera llegar a juicio, crea un fondo, de acuerdo con el Estado alemán, fondo por el que se acuerda la indemnización de más de 3.000 afectados, de ellos la mayor parte alemanes y un español. Porque en toda esta circunstancia nos encontramos además con que ese laboratorio, por un lado, no está dispuesto a reconocer a los afectados españoles y, por otro lado, se niega a comunicar a las autoridades, llamémoslas así, españolas en aquel momento, los efectos perniciosos que ya estaban constatados por ese medicamento. Y se niega a reconocerlo porque en este país, en ese momento, estamos viviendo en un régimen dictatorial que se caracteriza sobre todo por ser implacable con los débiles y pusilánime con los poderosos. Y por ese motivo el laboratorio alemán desoye cualquier advertencia en relación con el país español, que por supuesto no tiene ni siquiera normas de garantía de derechos de los ciudadanos, cuando mucho menos tenerlos de los consumidores. Pero verán, la dictadura oculta a las víctimas, las tapa, pero la democracia las olvida. Y las olvida, y aquí permítanme que diga una cosa, hasta el año 2010, en que hay un Real Decreto que por primera vez reconoce condiciones indemnizatorias para estas personas y que viene firmado por una señora que se llama María Teresa Fernández de la Vega. Es la primera vez en todo el momento de la democracia española en que por primera vez se reconocen efectos indemnizatorios, teniendo en cuenta las afectaciones de los perjudicados por la talidomida, y se establecen otra serie de medidas como el acceso a la prejubilación o un protocolo suscrito con el Instituto Carlos III que efectivamente permita establecer esa relación de causalidad entre la ingesta por parte de las madres de la talidomida y los efectos perniciosos que se detectan posteriormente en sus hijos o hijas. Señor Armando, no podía ser de otro modo. Estábamos de acuerdo con su proposición, pero fíjese, hay cosas que son astrales. Estábamos de acuerdo incluso antes de que usted la presentara. No solo ya por este Real Decreto, sino porque en el 2015 el Partido Socialista Obrero Español presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el sentido de exigir al Gobierno español que intentara negociar con el laboratorio alemán para conseguir las indemnizaciones que en el resto de Europa ya se habían reconocido. Y como efectivamente en septiembre del año 2015 el Tribunal Supremo, con una visión probablemente muy jurista pero muy poco ética de la aplicación de las normas, entiende que hay unos hechos que están prescritos, hechos que entiende prescritos pese a que los que eran niños ahora empiezan a encarar la vejez y sus secuelas se están agravando constantemente. Pese a ello, el Tribunal Supremo considera que esos hechos prescribieron y, a raíz de esa sentencia judicial, el Partido Socialista Obrero Español vuelve a presentar en el Congreso de los Diputados una nueva proposición no de ley, entendiendo que era probablemente necesario revisar la propia norma que nosotros habíamos aprobado, aquel Real Decreto, porque fruto de la insistencia de las víctimas, fruto de la insistencia de los afectados, se había demostrado que la dispensación de talidomida en España había abarcado un rango de fecha superior al inicialmente previsto en ese Real Decreto. Y fíjese si estábamos de acuerdo con usted, incluso sin saberlo, que apoyamos en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea una moción también para que desde el ámbito europeo se lleven a cabo
estas medidas que exijan una indemnización igual para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero permítanme, yo sí quiero, incluso por enorme respeto a las víctimas, no solo a las pasadas, sino también a las futuras, hablar de política. Verán, cuando hablamos de esto, les decía, entiendo que estamos hablando de un modelo socioeconómico. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un poder público. El que hace un par de proposiciones decíamos que si era gordo, o que si era delgado, o que si mide mucho, o que si mide poco. Es de esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un poder, de una prestación, de un bien público que tiene tres vertientes. Una vertiente en la financiación, una vertiente en la prestación propia del servicio, pero otra vertiente en el control y en las garantías en que se presta ese servicio. Y ese control y esas garantías deben de prestarse desde un servicio público fuerte y desde un servicio público asentado y que, por tanto, nosotros entendemos que no caben esas previsiones de demasiado grande o de demasiado costoso, como dicen otros diputados y diputadas. Verán, es necesario ahondar en estos mecanismos públicos de control de la farmacovigilancia, porque hoy en día, desgraciadamente, este no es un tema superado. Hoy en día volvemos a estar escuchando cómo hay una venta de medicamentos a través de Internet o entre particulares y, por lo tanto, podemos volver a encontrarnos ante la misma situación. Por tanto, mostrando, desde luego, todo nuestro apoyo a las víctimas, entendiendo además que ha sido su constante lucha y convencimiento de que lo que buscaban siempre era la reparación de una situación injusta, vamos a votar a favor de su proposición no de ley, no sin antes recordarle que ya lo hicimos. Gracias.